Muy buenos días a todas y a todos. Aquí estamos iniciando nuestra nueva clase del curso de Género y Deseo, la filosofía de Judith Butler en Cursada Virtual. Hoy con la clase número sexta, siguiendo nuestro análisis de la noción de cuerpo, de materialidad de los cuerpos, a partir de Cuerpos que Importan, Bodies That Matter, de 1993. Vamos directo, sin dar vuelta, porque quiero aprovechar a full esta hora de clase. Sobre todo vamos a centrarnos primero. Tengo un material que va a trabajar dos temas: la relación entre sexualidad y performance y performatividad. Veníamos hablando de la performatividad de sexo en relación con el género, esto es lo que vimos en la clase pasada, cómo de alguna manera, digamos, el sexo también es performado, porque es performado en el sentido de que es obligado, que hay una coerción producto de la matriz binaria heterocentrada, en el sentido de que es llevado hacia un lado u otro, e incluso a tal punto que debe ser corregido, entre comillas, quirúrgicamente en el caso de los cuerpos que no admiten una división binaria, vale decir, cuerpos que nacen hermafroditas o intersexuados, cuya materialidad debe ser corregida. Entonces, con esto lo que está planteando Butler es que la performatividad de género también es una performatividad de sexo, en el sentido de que impacta directamente sobre la materialidad del cuerpo, sobre lo orgánico, sobre la genitalidad incluso. Y luego un poco lo que problematizamos es la relación entre, la genitalidad y elemento genérico. ¿Por qué un cuerpo femenino, un cuerpo masculino, tiene que estar determinado con cierta genitalidad o cierta otra genitalidad? Entonces vamos ahora a la relación entre sexualidad y performance y luego veremos lo queer. Vamos a ver sobre todo, esto lo vamos a leer al final, una forma que tiene de repensar Butler la categoría de lo queer en relación con el género en disputa. Son esos dos temas y después voy a leer también párrafos que tengo seleccionados de la clase pasada. Bien, partiendo entonces a ver, Butler plantea dos posiciones según su punto de vista, igualmente falaces en torno a la relación de la sexualidad con el cuerpo. Por un lado, volvemos a esta división que va a hacer Butler, que ya vimos en la clase pasada, entre la visión constructivista y la visión esencialista, o la visión constructivista culturalista y la visión biologicista. Por un lado, dice, la idea constructivista o un constructivismo vulgar, es un constructivismo naif, uno podría decir, que no solamente reduce todo discurso, como ya dijimos, sino que de que la sexualidad puede construirse libremente, hacerse o deshacerse de modo voluntario, ¿no? O sea, esta idea de que, uno puede armarse y rearmarse como quiere. Eso no solamente es un acto de voluntarismo tremendamente ingenuo, tremendamente naif, sino que es un acto de inconsciencia que no da cuenta de la dinámica del poder, de cómo uno nace en un marco de relaciones de poder, más allá de que uno quiera o no quiera. Vale decir que uno es asignado a prácticamente todo, si no a todo, cuando uno nace, ¿no? Entonces, esa visión totalmente constructivista es falaz. Y por otro lado también la idea determinista de que la sexualidad es fija desde nacimiento. O sea, que uno nace con determinada genitalidad, esa genitalidad remite necesariamente un género y que es un destino, que uno no puede hacer nada, ya está, se nace con este cuerpo, se nace con esta característica y no hay ninguna posibilidad de modificación, ¿no? Ambas estas posiciones, según Butler, son ambas igualmente falaces. Como vimos, ambas direcciones no dan cuenta de la dimensión performativa de la reiteración forzada de las normas, en la cual la restricción es la condición de posibilidad de la performatividad. La restricción en el sentido de que yo estoy restringido a hacer determinadas cosas. Esa restricción, que implica una represión, me corrige, entre comillas, me obliga a actuar de determinada manera. Esto ya lo vimos con la performatividad de género. Este proceso de iteración regulado y obligado por normas no es, por supuesto, una performance teatral. Esto lo deja clarísimo Butler en Gender Trouble. Lo performativo no tiene que ver con la performance, no es un acto. La performance es un show, es un acto que uno hace. Uno actúa de tal cosa y luego deja esa vestimenta, deja ese ropaje y vuelve a ser como es habitualmente. Eso es una performance, es un show, digamos, ¿no? Ni tampoco es un proceso decidido voluntariamente por un sujeto autónomo. No es que autónomamente me levanto, como leímos en la clase pasada, voy a mi vestidor y digo, ahora voy a ser una diva de Hollywood.
No es que funcione así. La feminidad, al igual que la masculinidad, implica el despliegue de un proceso de identificación que se produce repetidamente y en tanto reiteración, al mismo tiempo que fija la norma de la feminidad, vale decir, comportamientos, actitudes, prácticas, valores, formas de hablar. También permite la posibilidad ante la amenaza de que la repetición sea quebrada. Bueno, esto es lo que veía precisamente Butler en ese potencial subversivo en las drag queens. Y esto lo dice muy claro también Butler. No es que ese texto sea una teoría de lo trans, ni una teoría de lo drag, sino en todo caso que ella veía en la operación drag precisamente lo que permitía desbaratar, lo que dejaba al descubierto. Es un ejemplo, se puede pensar, es un ejemplo bastante claro, digamos, ¿no? Que deja en evidencia cuando la repetición es fallida, esa fail copy. Precisamente las drag queens, al extremar, al hacer de la feminidad algo cliché, lo que están dejando en evidencia, por un lado, es que el punto de partida es la copia de una copia. O sea, están copiando, supongamos, a divas de Hollywood o a Madonna, de una manera extrema. Es una hipérbole, digamos, ¿no? Ahora, esa hipérbole lo que deja en evidencia es el carácter constructivo del género, de esa repetición. Cuando la repetición se hace de manera paródica, de manera irónica, de manera camp, uno podría decir, queda en evidencia su carácter construido y por tanto se la está desbaratando desde dentro. Este es el potencial subversivo que ella veía. O sea, estaba diciendo, ven, el género, y sí, tiene que ver con eso, con una performatividad repetida. Es una amenaza, dice, amenaza que conmina a asumir los atributos femeninos o masculinos de manera disciplinaria. Vale decir, si no me porto como me marca mi reglamento de género, mi asignación, voy a ser castigado. En este sentido, el sexo para Butler también está implicado en este proceso de reiteración de normas hegemónicas, más allá de la serie de materialidades innegables fisiológicas o anatómicas. Vale decir, produce lo que nombra, hace realidad su referente en tanto que asume una posición sexuada al imitar o citar esa norma femenina o masculina desde el cuerpo. Por tanto, para Butler no existen posiciones de sujeto anteriores a la enunciación que las ocasiona. No hay algo anterior. Hay copia de copia, uno podría decir. O tomando a Warhol, hay una serie de repeticiones, ¿no? No hay una mujer pura, entre comillas. No hay una mujer original. Toda mujer, en tanto es mujer, en tanto deviene mujer, como diría Simone de Beauvoir, ya está citando. La drag lo que va a hacer es citar de manera cliché, para dejar en evidencia que ese proceso es un proceso de reiteración paródica. Entonces dice, ocupar posiciones dentro de la esfera simbólica es necesario para el reconocimiento de derechos en el marco de un Estado liberal, pero no es suficiente. Bueno, acá aparece ya la cuestión política, porque, vuelvo a leer esto, dice, por tanto, para Butler no existen posiciones de sujeto anteriores a la enunciación que las ocasiona. Ahora bien, ocupar posiciones dentro de la esfera simbólica es necesario para el reconocimiento. Acá viene la discusión, digamos, ¿no? Que ya es una discusión política. Porque vean lo que decimos, uno de los problemas y los límites de las políticas identitarias, según Butler, es el establecimiento de un límite que cristaliza y vigila todo el tiempo normativamente lo posible y lo coherente, entre comillas, de esa identidad. Tal es así que ciertas deslealtades, entre comillas, son castigadas cuando se alejan de la norma. Por ejemplo, los bisexuales, que son vistos como desleales para la comunidad homosexual. Son vistos en muchos casos como homosexuales no asumidos, cuando en rigor es una falacia, digamos, ¿no? Hay gente bisexual, digamos. Hay seres humanos que somos bisexuales. Ahora, vuelvo a esto, ¿no? El tema de lo político. O sea, porque acá en el fondo lo que está efectivamente es un término que ya lo mencionamos en Subjects of Desire, ¿no? En su tesis de doctorado, la de Butler, bueno, que es un término que tiene que ver con Hegel, ¿no? Que es el reconocimiento. Hay reconocimiento en tanto hay otro. O sea, es evidente, ¿no? Ese reconocimiento se da a partir del otro. Uno no puede autorreconocerse.
Ese reconocimiento, a ver, una injuria es un reconocimiento triste, es un reconocimiento censurador, pero es un reconocimiento, o sea, uno también es reconocido a partir del rechazo, de la injuria. Pero supongamos que estamos hablando de un reconocimiento que nos reconoce como seres humanos dignos, digamos, ¿no? Con esto quiero decir lo siguiente, por ahí soy poco claro. Lo que quiero decir es, nacemos en sociedades cuyas normas no elegimos. Así como uno es asignado performativamente a una identidad, bueno, uno nace en sociedades cuyas normas no elige. Uno cae, uno se encuentra arrojado, como diría Heidegger, en una sociedad cuyas normas no eligió. Son previas a uno, son previas a la existencia de uno. Uno puede criticar esas normas, uno puede repudiar esas normas, uno puede buscar otro tipo de estructuración normativa. La pregunta es qué se hace mientras, porque el reconocimiento de las subjetividades se hace a partir de las normas que ya están dadas. ¿Se entiende? Pongo un ejemplo, el debate en torno al matrimonio igualitario, ¿no? O sea, a ver, el matrimonio es una institución normativa, estoy hablando del matrimonio civil, no del matrimonio religioso, es una institución civil. Y bueno, dentro de la comunidad LGBT, muchos homosexuales critican esa instancia porque parece burguesa, porque es burguesa, digamos, de hecho. Ahora, el tema es que si uno no es reconocido en clave de un Estado liberal, burgués, digamos, uno no es reconocido como un ser humano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No son normas que yo haya elegido, son normas que ya están. Entonces, así incluso uno quiera repudiar la institución del matrimonio, bueno, para repudiarla uno debe ser reconocido por ella. Vale decir, uno debe poder elegir no casarse. Si uno no puede ni elegir no casarse, uno no es reconocido como un ciudadano pleno, pleno de derechos. No soy igual ante la ley. ¿Uno puede criticar esa instancia? Sí, pero para criticarlo debo ser reconocido, debo ser igual ante la ley. Entonces lo que estaba planteando, lo que va a plantear Butler también es muy interesante, es esta dicotomía. Por un lado, es necesario defender el reconocimiento legal, porque somos reconocidos como sujetos plenos de derechos con igualdad ante la ley. Ahora, eso es una condición necesaria, porque incluso para criticar las instituciones debemos ser reconocidos por ellas. Ahora, no es una condición suficiente. En todo caso, uno puede buscar otros diseños normativos, otras instituciones, otro tipo de vínculo. Este es el punto. Entonces, lo que va a plantear un poco Butler es esto, y en ese sentido también está el tema de la política identitaria, digamos, ¿no? La política identitaria es necesaria en un punto, precisamente para que la minoría se solidifique, se molarice, se cristalice, fije un límite inevitablemente, digamos, ¿no? Uno podría pensarlo en términos Foucaultianos, bueno, sí, forme parte de un dispositivo, y sí, un dispositivo al cual fue asignado, pero eso en función de una búsqueda de reconocimiento legal es necesario, es imposible no hacerlo. ¿Cómo se podría conquistar un derecho en términos normativos, en términos legales, en el marco de un Estado, si no hay una unidad, una identidad que dice nosotros como colectivo gay, como colectivo trans, como colectivo bisexual, exigimos la posibilidad de casarnos, de adoptar, por ejemplo? Es necesario. Ahora, ese es el elemento identitario, elemento que uno podría considerarlo bueno, es bueno eso. Ahora, el problema es cuando eso se fija como una jaula, y cuando, no desde el punto de vista legal, no desde el punto de vista normativo, se empiezan a marcar límites y se empieza a configurar una dinámica de gueto. ¿Quién está dentro? ¿Quién está fuera? ¿Quién es visto como leal? ¿Quién es visto como desleal? Entonces, mantener esa dinámica identitaria por fuera de la esfera estatal, que es necesario, es un problema. Eso es lo que está marcando Butler, yo creo, es lo que marcaba ya Foucault. Eso. Sigamos con lo queer, ¿no? Al iniciar su indagación, Butler se formula la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las condiciones y los límites de la inversión del término queer? Esto es muy interesante, término clave para entender la filosofía butleriana, ¿no?
¿Es posible realmente superar el agravio que connota? Bueno, acá está la dinámica, es muy conocida esta dinámica de la apropiación de la injuria. ¿Mm? Para ello la filósofa demarca la expresión queering. Queering. Bueno, queering sería amariconar, enrarecer, difícil de traducir, enrarecer, en dos sentidos, como acción de formación de homosexualidades diversas, o bien como poder de asignar y deformar erradamente la palabra queer. En este aspecto, la resignificación positiva del término la lleva a Butler, al igual que en Gender Trouble, sobre todo en Gender Trouble, a pensar el vínculo entre parodia y política en el travestismo. Es un poco lo que mencionamos también en la clase pasada. De acuerdo a nuestra filósofa, el travestismo es performativo, pero no toda la performatividad es travestismo. Esto es una obviedad, pero es necesario decirlo, porque me parece que uno de los errores de lectura del género en disputa, y eso lo dice Butler también acá, es haber leído demasiado Gender Trouble como una teoría del travestismo, cuando en verdad no. Y cuando en verdad no todo travestismo, ni toda dinámica drag es subversiva. Para nada, digamos, ¿no? Como decimos acá, ¿el travestismo es performativo? ¿Es un acto performativo? Bueno, sí, en el sentido de que es una repetición estilizada de actos que implica, sí, una apropiación de determinadas normas genéricas de realización. Sí, es performativo. Ahora, no toda la performatividad es travestismo. Quiero decir, a ver si soy todavía más claro, digo, para dar cuenta de la performatividad de género, no hace falta una modificación exterior, ¿se entiende lo que estoy diciendo? No hace falta dar cuenta de una cosmética. Con esto no quiero decir que el travestismo sea solo cosmética, pero es un ingrediente evidente. Entonces, no toda performatividad es travestismo. La genderización, es decir, la incorporación de normas de género, es una práctica obligatoria, forzosa. Es una asignación social impuesta por una matriz heterosexual y binaria. No nos olvidemos esto. Eso es básicamente la performatividad. Es eso la performatividad. Es ser asignado. Al ser enunciado por otro, me están asignando. Y ahí no hay travestismo. Eso es básicamente la performatividad, ser asignado lingüísticamente por medio de una enunciación como varón o como nena, y eso implica una dinámica ilocucionaria, vale decir, el enunciado impacta directamente en mi identidad, y desde ese momento yo soy varón, y también perlocucionaria en el sentido de que hay una consecuencia sobre esa identidad ilocucionaria. Vale decir, se espera que yo tenga conductas que son afines al reglamento de género de un varón, que me guste jugar al fútbol, por ejemplo, no sé. Si no lo hago, eso es forzoso, y eso es performatividad. Eso es construir una identidad con el lenguaje. Es el poder del lenguaje, sin duda. El travestismo es muy interesante porque de alguna manera es un acto de resistencia a esa asignación, es un acto de resistencia que puede ser solamente una performance cuando es un show, digamos, y eso no tiene ningún tipo de valor político, es un show, digamos, ¿no? O sea, salgo de mi asignación y me autoasigno otra identidad, pero eso es un show divertido, pero nada más. Ahora, cuando realmente yo me resisto radicalmente y quiero vivir mi vida, mi cotidianidad, por fuera de mi asignación performativa, autoperformándome, asignándome yo, eso sí es un gesto tremendamente subversivo, porque estoy transgrediendo radicalmente las pautas del reglamento de género al cual fue asignado. ¿Se entiende? Estoy operando una performatividad alterna a la performatividad que me asignaron. Y eso sí, cuando yo decido voy a vivir mi vida así, esto no es una performance, voy a vivir mi vida como mujer o como hombre, siendo asignado al sexo opuesto, eso sí implica un gesto subversivo, que muestra la desestabilización, la fail copy. ¿Se entiende? Pero no todo, insisto, subrayo esto,
no toda la performatividad es travestismo. De hecho, todos somos performados, todos somos asignados y no todos somos travestis. Un ejemplo que toma Butler en este sentido es este film Paris is Burning de 1991 de Jenny Livingston, en el cual se documenta la condición naturalizada de la heterosexualidad, no necesariamente para subvertirla, por parte de un grupo de jóvenes afroamericanos y latinos, en su mayoría de New York, a comienzos de la década del 90, fin de los 80, principios de los 90. Estos jóvenes que desfilan en New York, travestidos o haciendo drag, están referenciados sobre todo en las grandes divas del cine de Hollywood, de la cultura pop, obviamente, de las series de televisión de los 80s y del espectáculo. Dan cuenta, según Butler, de la dinámica del género como juego entre la psique y la apariencia, como régimen de verdad del sexo que demarca una verdad interior de la feminidad versus una verdad exterior de la apariencia femenina. Esta dinámica que vemos en el film de Livingston deja en evidencia al género como un dispositivo regulado por imposiciones heterosexistas, pero no necesariamente como algo que tiene potencial subversivo y crítico. ¿Se entiende? Lo explicamos todavía más. Vean la película, porque si no, no lo van a entender. Vean la película. Si puede alguien, súbalo al foro de la cursada, o me dicen que la suba y la subo, está en YouTube. No, vean la película porque realmente es importante. Entonces lo que está marcando acá es muy interesante porque estos jóvenes de alguna manera empiezan a incorporar de manera espontánea, interiorizan el reglamento de género. Interiorizan, ¿no? Entonces acá se ve dos cuestiones. Por una parte, según Butler, este travestismo que se ve en Paris is Burning resulta una alegoría de la heterosexualidad, una fantasía incorporativa melancólica que estabiliza el género, vale decir, por un lado, la masculinidad se forma partiendo de la negación a lamentar lo masculino como objeto posible de amor, se renuncia a la homosexualidad, y por otro lado se forma el género femenino, se lo asume y adopta a través de una fantasía incorporativa que excluye lo femenino como objeto de amor posible preservado por la identificación femenina. En este sentido, señala Butler, el travestismo expone la constitución normal de la presentación del género a partir de subsumir en clave alegórica ambas normas de género. A ver si lo pongo en otros términos. Lo que está diciendo Butler en este sentido es que en Paris is Burning se ve una doble dinámica. Por un lado, lo que dice Butler es, bueno, esto es magnífico porque lo que estamos viendo es la representación teatral extremada de cómo funciona el género como asignación forzosa, performativa. O sea, estos chicos afroamericanos, latinos, de condición humilde, representan de manera paródica, hiperbólica, yo diría, la masculinidad y la feminidad, porque no solamente son chicos que se draguean, no sé, como divas de Hollywood, sino también como ejecutivos de Wall Street, por ejemplo. Afeminados, obviamente, pero como ejecutivos de Wall Street o como empresarios importantes o incluso como soldados, ¿no? Entonces es interesantísimo porque es un dispositivo donde se ve radicalmente cómo funciona el género por esta asignación radicalizada de la masculinidad y la feminidad. Bueno, eso es lo que hacen. Están replicando ese proceso de asignación forzosa. Y por otro lado, al replicarlo, también están dando cuenta que es un proceso de construcción, de asignación constructiva y de poder. Vale decir que no hay nada natural allí, no hay nada natural. Que es evidente que es un proceso de reiteración producto de esta relación del lenguaje performativo y el poder y las relaciones de poder. Es evidente que es eso. Ahora, también lo que dice Butler es que estos chicos al replicar eso, de alguna manera están incorporando, interiorizando que la feminidad y la masculinidad es eso. ¿Se entiende? No pueden pensar otra feminidad y otra masculinidad que no sea la cliché o la que es asignada mayoritariamente. Entonces, cuando tienen que pensarse de manera subversiva, digamos, la feminidad que van a adoptar es una feminidad producto de la asignación. ¿Se entiende?
O sea, por un lado dejan en evidencia esta maquinaria, pero por otra parte incorporan esas pautas tremendamente binarias a su vida. Sigo un poco más, a ver si queda claro. Finalmente, Paris is Burning es un objeto cultural rescatado por Butler por su ambigüedad. Esto quiero dejar en claro, la ambigüedad. En primer lugar, exhibe las estrategias desnaturalizadas para radicalizar lo blanco y las normas heterosexuales de género. Esto es lo que dije recién. O sea, es un dispositivo donde vemos claramente cómo esas normas son mostradas, cómo el reglamento de género es mostrado de manera cruda, hiperbólica. Es evidente. Y en segundo lugar, hay una rearticulación del parentesco entre drags y travestis de un modo no estable. En otros términos, si bien los jóvenes encarnan una feminidad cliché y exacerbada que reidealiza las formas burguesas heterosexuales, esto es lo que decía recién, digamos, ¿no? O sea, se terminan identificando con esas formas burguesas heterosexuales de feminidad y masculinidad que paradójicamente a ellos los rechazan, los desprecian y los consideran abyectos. Esta es la paradoja. Ellos, al representar eso en la cultura bol, lo interiorizan y paradójicamente idealizan, quisieran ser eso que a ellos en su vida cotidiana, cuando dejan la cultura bol y van caminando por la calle de manera sisi, de manera femenina, los hace padecer una vida de humillación. ¿Se entiende lo que digo? O sea, están reidealizando aquello que los desprecia. Entonces, esta apropiación permite establecer relaciones de apoyo mutuo entre travestis y drags que funcionan como discursos opositores y críticos de la norma que los excluye como lo abyecto. Ahora voy a explicar esto. La subversión posible se hace desde la apropiación performática de las formas burguesas hiperfeminizadas con la finalidad de establecer lazos de protección y resistencia entre minorías marginadas. Y acá se ve el lado positivo, porque también se lo ve muy bien en Paris is Burning eso, ¿no? O sea, por un lado tenemos eso, tenemos esa relación problemática, ambigua, entre la idealización de las formas femeninas y masculinas representadas en la cultura bol, que funciona como un aspiracional, porque si uno escucha a las diferentes drags, Venus Extravaganza, Octavia Sinclair, digamos, una termina muerta, que es Venus Extravaganza, o sea, es asesinada, digamos, que aspiracionalmente quisieran ser esos modelos de feminidad hiperburguesos, hiperconsumistas, digamos, ¿no? Hiperjerárquicos, hiperdiscriminatorios. Esto es lo paradójico, esto es lo que quiero decir. Ellos que son discriminados por su orientación sexual, por sus características, por su comportamiento, por no cumplir las reglas de género, etc., paradójicamente están idealizando aquello que los desprecia. Pero al mismo tiempo es muy interesante toda la dinámica de lo que se conoce como las casas, de House of Extravaganza, que se ve mucho también en la serie Pose, que es de alguna manera una adaptación contemporánea de Paris is Burning, de la cultura bol, porque ahí sí se ve, si ustedes quieren, la otra dinámica. O sea, por un lado el show rearticula, actualiza las normas burguesas que ellos idealizan pero que las desprecia, los desprecia. Pero por otro lado, se crean en los modos de vida de los gays y las trans, porque viven juntos en comunidad, unos lazos afectivos de protección, de ayuda mutua, que precisamente funcionan como una resistencia afectiva a esa sociedad que los expulsa y los considera abyectos. Entonces es muy ambiguo y es muy interesante lo que pasa, porque por un lado ellos idealizan lo que los rechaza, pero por otro lado, por supuesto que son conscientes del rechazo porque lo viven día a día, y se protegen en la creación de estas casas, que son hogares comunitarios en las cuales vive una drag, que funciona como una madre, la mother, digamos, y allí viven varios, viven 4 o 5 gays o trans, y están creando un modo de vida que es muy interesante, porque es un modo de vida que no es familiarista, que es colaborativo, que es comunitario, ¿se entiende? Entonces hay una ambigüedad, eso es lo que marca desde mi punto de vista Butler en este texto acá en Cuerpos que Importan, que se llama el último, acerca del término queer, ¿no? Esa actualización del término que es una relectura bastante sutil, yo creo, ¿no?
Bueno, con eso cierro mi material de lectura. Quiero ir ahora sí a leer algunos pasajes más, no sé si todos, pero por lo menos algunos más de Cuerpos que Importan, y también voy a ver si puedo leer algo del texto de Éric Martí, porque hay un par de observaciones que me parecen lúcidas, ¿no? A ver, vamos a ir primero, lo que ya dijimos vamos a pasarlo, ¿no? Bueno, tengo una parte marcada de la feminidad sin forma, pero esto lo dijimos la clase pasada, lo de la nodriza, el útero, el vientre, lo femenino, esto lo dijimos en relación con la clase pasada, ¿no? Así que me parece que no voy a volver a eso, lo de la morfé tampoco voy a volver a eso. El tema del falo lesbiano y el imaginario morfológico, vean por ejemplo en la página 132, ¿no? Dice: pero ¿qué fuerza tiene esta afirmación particular de diferencia ontológica si resulta que este símbolo, el falo, siempre toma el pene como la cosa simbolizada? Esto es lo que dijimos la otra vez, ¿no? Vean, por ejemplo, acá dice: en suma, el falo no sería nada sin el pene. Y en este sentido, en que el falo requiere del pene para lograr su propia constitución, la identidad del falo incluye el pene, es decir, entre ellos hay una relación de identidad. Y luego hay una nota a pie, que es muy interesante, que es la nota a pie 30, donde dice: claramente Lacan también repudia la idea del clítoris entendido como un órgano que podría identificarse con el falo. Pero obsérvese que el pene y el clítoris siempre se simbolizan de manera diferente. El clítoris se simboliza como envidia del pene, de no tener, mientras que el pene se simboliza como el complejo de castración, tener con el temor de perder. Es muy interesante esta observación, ¿no? Bueno, esto del falo vamos a pasarlo porque me parece que lo vimos bien la clase pasada. Vamos a ir un poquito más a los otros. Acá está. Acá hablando de Paris is Burning o París en llamas, así está traducida. En la página 184, el género en llamas de este texto, de este artículo, dice: está hablando de Venus Extravaganza, que es una de las protagonistas de Paris is Burning, que fue asesinada. Es un documental esto, aclaro, esto sucedió. Venus, y de manera más general París en llamas, plantea si hacer una parodia de las normas dominantes basta para desplazarlas. En realidad, si la desnaturalización del género no puede llegar a ser en sí misma una manera de reconsolidar las normas hegemónicas, ¿se entiende? O sea, la parodia per se no es subversiva. Al revés, la parodia puede consolidar la normativa de género. Esto es lo que ve como ambiguo en Paris is Burning. Dice: aunque hay muchos lectores que interpretaron que en el género en disputa yo defendía la proliferación de las representaciones travestidas como un modo de subvertir las normas dominantes de género, quiero destacar que no hay relación necesaria entre el travesti y la subversión. Lo dice claramente. Y que el travestismo bien puede utilizarse tanto al servicio de la desnaturalización como de la reidealización de las normas heterosexuales hiperbólicas de género. Parecería que en el mejor de los casos el travestismo es un sitio de cierta ambivalencia que refleja la situación más general de estar implicado en los regímenes de poder mediante los cuales se constituye el sujeto y por ende de estar implicado en los regímenes mismos a los que uno se opone. Es muy lúcida esta parte, ¿se entiende? Entonces, hay en la figura del drag esta ambivalencia. Por un lado, como dice acá, digamos, ¿no? Una reidealización de normas heterosexuales hiperbólicas de género, cliché, que es como la normativa de género al palo. Pero por otra parte, también eso da cuenta de mostrar cómo eso, si es hiperbólico, lo está desnaturalizando y está mostrando los hilos, las costuras de que no hay nada natural en eso. Obviamente, a ver, el caso de Divine, de John Waters, es más claro, porque Divine es evidente que es una parodia. Y es evidente que no hay una idealización allí. ¿Se entiende lo que digo? Van a ver la diferencia clara con Paris is Burning. En Paris is Burning hay una idealización. Quiero decir, los jóvenes realmente quisieran ser como esas estrellas. Divine no quiere ser esas estrellas. Se ríe. No hay ninguna reidealización. En el caso de Divine es más claro.
En Paris is Burning no es tan claro, ¿no? Afirmar, dice, que todo género es como el travesti o estar travestido, sugiere que la imitación está en el corazón mismo del proyecto heterosexual y de sus binarismos de género, que el travestismo no es una imitación secundaria que supone un género anterior y original, sino que la heterosexualidad hegemónica misma es un esfuerzo constante y repetido de imitar sus propias idealizaciones. Esto es lo que le interesa de lo trans, ¿no? Esto es lo que le interesa. Después, en la página 185 hay por ejemplo, una cita de Víctor Victoria, de Tutsi, o sea, de otras películas, de Una Eva y dos Adanes, ¿no? De Billy Wilder, ¿no? Donde dice, estas son películas que producen y contienen el exceso homosexual de cualquier representación travestida dada, el temor de que pueda establecerse un contacto aparentemente heterosexual antes de que se descubra una homosexualidad no aparente. Este es el travestismo presentado como un gran entretenimiento heterosexual. Y aunque estos filmes seguramente son importantes para ser leídos como textos culturales en los cuales se negocian la homofobia y el pánico homosexual, tengo mis reservas para llamarlos subversivos. Claro, dice, no todos de estos filmes son subversivos. O sea, Tutsi, Víctor Victoria, Una Eva y dos Adanes, hay una suerte de negociación entre, como dice acá, homofobia y miedo, pánico homosexual. Hay todavía, digamos, hay como cierto resquemor, no hay una aceptación plena, digamos, ¿no? Sigamos con esto, es muy interesante. Bueno, sigue con el análisis de Paris is Burning en el género en llamas. Tampoco quiero centralizarme 100% acá, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en la página 199, dice, París en llamas no documenta ni una insurrección eficaz ni una resubordinación dolorosa, sino una coexistencia inestable de ambas. Esto me parece muy claro. O sea, Paris is Burning es un documental donde hay una convivencia, una cohabitación entre, sí, un elemento de resubordinación dolorosa, o sea, son jóvenes que aspiran y que idealizan llegar a esos modelos, que son modelos que paradójicamente los expulsan a ellos, y por otro lado hay una insurrección, porque hacen con eso algo distinto, ¿no? Y construyen un modo de vida comunitario. A mí me parece bien interesante, porque a veces tengo la impresión de que la realidad no es blanco y negro. O sea, no. Hay elementos de un poco de cada cosa. Si ustedes quieren, hay un elemento de frivolidad y hay un elemento de política, ¿no? Dice, el filme atestigua los placeres dolorosos de erotizar y parodiar las normas mismas que ejercen su poder, excluyendo las ocupaciones invertidas que los niños, sin embargo, realizan. Este no es un modo de apropiarse de la cultura dominante para poder permanecer subordinados a sus términos, sino que trata de una apropiación que apunta a traspasar los términos de la dominación. Un traspaso que es en sí mismo una capacidad de actuar, un poder que en el discurso, como discurso en la actuación, y como actuación que repite para poder recrear y a veces lo logra. Bien, vamos a salir un poco de Paris is Burning porque nos fuimos demasiado, me parece, hacia ello. Vamos a la página ahora, ya les digo. Vamos un poco hacia los últimos, les leo 2 o 3 pasajes más. La página 295, me gustaría leer algo de la cuestión política. El ensayo número, digamos, que se llama Discutir con lo real, y después es el séptimo y el octavo acerca del término queer, ¿no? Yo hablé de la cuestión política, voy a ir un poco al texto de Eric Martí, porque acá hay una observación muy interesante que tengo marcada, precisamente respecto de la cuestión política, que esto nos excede un poco, pero me parece que está bueno también marcarlo, ¿no? Vamos a ver si lo encuentro ahora, un poco más adelante, creo que estaba. Siempre pasa lo mismo, cuando uno busca un fragmento, cuesta. Bueno, si no lo puedo contar igual independientemente de la cita, pero creo que estaba un poco más acá. Espérenme, tengan un poco de paciencia. Acá está. Página 137 del libro de Eric Martí. Vean lo que dice, ¿no? Dice, es más, voy a ir un poco antes, es la página 136.
Dice, la cuestión de la resignificación obliga sin embargo a señalar una dificultad en el butlerismo. Si bien los genders se apoyan en gran medida en la inversión subversiva de los insultos, o sea, la apropiación de la injuria y hacerla propia, y esta resignificación, de la que el término queer es emblemático, Butler no debe, no obstante, muy poco después de la publicación del Género en Disputa, abjurar de su uso como lo ilustra Cuerpos que Importan. Esto lo vamos a ver ahora en el capítulo 8. La resignificación, si se la toma en serio, corre siempre el riesgo de abrir un espacio de pensamiento que sustituye las relaciones de poder social por la hipótesis de un universo autónomo de signos. Así, después de hacerlo, puesto en el lugar más alto, para Butler resulta indispensable hacer una crítica del significante queer, tal como lo utiliza la comunidad gay, proceder a una autocrítica del activismo queer e incluso favorecer el abandono de la palabra en beneficio de términos más abiertos a la recepción de otras impugnaciones democratizadoras menos propicias a la subjetivación y las singularidades. Ahora, con esto está diciendo que El Género en Disputa es un libro que, al no desarrollar con claridad una teoría política, ha sido leído en un sentido individualista, o sea, como una resistencia individual. A esto está diciendo. O sea, y ahí hay poca efectividad en términos colectivos, uno podría decir. De hecho, es una crítica que le hacen por izquierda a Butler, ¿no? Y vean lo que dice acá, la inscripción butleriana de los gender en un proyecto de democracia radical. Butler dice, sobre todo acá en Cuerpos que Importan y también en Undoing Gender y en otros textos, que ella está a favor de una democracia ampliada o radical. Dice, es homogénea con la epistemología pragmatista, sobre todo a través de una serie de referencias como John Dewey, bastante representativo del liberalismo social americano. Pero esa rectificación se inscribe también, y quizás sobre todo, en una referencia al postmarxismo de Ernesto Laclau, uno de cuyos preceptos supone que los significantes políticos estén en cierto modo vaciados de sentido, y permitan con ello acceder a una forma de hegemonía política y cultural. El rechazo de la palabra queer, demasiado sobredeterminada, permite así redefinir los perfiles del movimiento, de tal modo que las impugnaciones no puedan ser nunca enteramente previstas. Este viraje permanece en la lógica profunda del género en disputa, la de la agency, cuyos límites pragmáticos borran las posibilidades significantes de la resignificación y en consecuencia obligan a Butler a integrarlas como sus condiciones de posibilidad más esenciales. Y acá una nota a pie menciona que en este capítulo 7 Butler señala su adhesión al populismo de Laclau, ¿no? Bueno, a ver, dos cuestiones, dos nombres propios, John Dewey y Ernesto Laclau. John Dewey, filósofo americano liberal progresista, digamos, ¿no? Aclaro esto porque un liberal en Estados Unidos es un progresista, no un reaccionario, pero es un liberal, alguien que creía en la democracia y en el mercado, ¿no? Mientras que Ernesto Laclau, no, es un teórico populista, digamos, de izquierda. Es verdad, quiero leerles este fragmento, pero es verdad que hay una tensión en Butler, ¿no? Precisamente, en primer lugar, porque Butler es una filósofa estadounidense y la tradición anglosajona pesa. Si bien trabaja con textos franceses, alemanes, sobre todo franceses, digamos, no es una filósofa francesa, es una filósofa anglosajona, y estamos viendo que el concepto de performatividad es la columna vertebral de toda la filosofía butleriana. De hecho, no hay teoría queer sin performatividad, y la performatividad viene de la filosofía pragmática, analítica de Austin y de John Searle. Y la verdad es que esa filosofía es liberal. Entonces, y es muy analítica, es muy pragmática, piensa en situaciones, es no metafísica, no es metafísica. Entonces, ahí vemos un vínculo claramente, y de hecho hay una visión de democracia ampliada, pero de democracia al fin, y donde la singularidad pesa. Entonces, me parece a mí que por un lado tenemos esta beta pragmática de Dewey, y por otro lado, por supuesto que está la beta que uno puede conectar con el populismo de Laclau, donde ya no es una democracia liberal, es una democracia populista, o incluso hay posiciones que uno puede detectar que son de izquierda autonomista, que son incluso asamblearias en Butler. Entonces, Butler, esta es la cuestión del pensamiento político de Butler, que no podemos desarrollar ahora, pero
conviven diferentes tensiones, digo. Hay elementos de Butler que son liberales progresistas, hay elementos que son populistas, hay elementos que son autonomistas, hay elementos, incluso diría, que son libertarios. Ya vamos a ver en el próximo texto, que es Undoing Gender, incluso usa ese término. Entonces, es medio irreductible. Les leo, por ejemplo, este pasaje donde sí aparece la cita a Laclau, lo que está citando acá Eric Martí. Dice, siguiendo a Laclau y Mouffe, Zizek considera que los significantes políticos flotan de manera libre y discontinua dentro del campo prepolitizado de la ideología. Cuando estos significantes políticos llegan a politizarse y a politizar, ofrecen puntos contingentes pero eficaces de unidad a los elementos de la vida ideológica, que de lo contrario continuarían siendo libres y dispares. El poder de los términos mujeres o democracia no deriva de su capacidad para describir adecuadamente o de manera completa una realidad política que ya existe. Por el contrario, el significante político llega a ser políticamente eficaz al instituir y sostener una serie de conexiones como una realidad política. En este sentido, el significante político opera en la perspectiva de Zizek como un término performativo, antes que como un término representacional. Acá estamos llevando la noción de performatividad de género, si ustedes quieren, a la performatividad política. ¿Entiende? O sea, esto no lo puedo desarrollar, pero de alguna manera el pensamiento de Laclau, que tiene mucha influencia de Lacan, del estructuralismo, da cuenta de eso, ¿no? O sea, organizar la política en torno a un significante vacío. Ese significante puede ser pueblo, por ejemplo. Y allí se tiene que estructurar una cadena de equivalencias que convergen hacia ese significante. O sea, diferentes minorías que tienen demandas insatisfechas convergen en torno a ese significante. Ese significante va a performar, va a describir y prescribir una agenda política. Básicamente es eso. Entonces uno puede ver que hay una conexión allí, ¿no? El significante pueblo o el significante mujeres, si ustedes quieren. El significante mujeres, como dice acá, en la página 311, dice entender el término mujeres como un sitio permanente de oposición o como un sitio de lucha angustiosa es suponer que no puede haber ningún cierre de la categoría y que, por razones políticamente significativas, nunca debería haberlo. Acá lo que está planteando Butler es eso, digo, ese significante vacío puede ser mujer o mujeres. Y no tiene que ver necesariamente, y eso implica básicamente ampliar la representatividad de ese significante, a la cual refiere ese significante. Vale decir, el término mujer no solamente remite a las mujeres biológicamente asignadas, también remiten, por supuesto, a las mujeres trans, pero también a otro tipo de disidencias sexuales. ¿Se entiende? Es más amplio, porque hay una convergencia. Bueno, vamos 48 minutos. Les leo, aunque sea dos intervenciones más de Butler respecto y acerca del término queer. Vamos a la página 324, página 324 y página 320, sí, sobre todo la 324. Dice, de acuerdo con el primer modelo, la construcción del género como travestismo parece ser el efecto de una cantidad de circunstancias. Ya consideré una de ellas al citar el travestismo como un ejemplo de performatividad, un movimiento que para algunos es el prototipo de la performatividad. Si bien el travestismo es performativo, ello no significa que toda performatividad deba entenderse como travestismo, como dijimos. La publicación del género en disputa coincidió con la aparición de una serie de obras que afirmaban que el vestido hacia la mujer. Pero yo nunca pensé que el género fuera como un vestido, ni tampoco que el vestido hiciera a la mujer. Es clarísima Butler. A esto se suman, no obstante, las necesidades políticas de un movimiento queer emergente en el que ha llegado a ocupar un lugar central el hecho de dar publicidad a la instancia teatral. La práctica mediante la cual se produce la generización, la incorporación de normas, es una práctica obligatoria, una producción forzosa. La performatividad es forzosa, esto lo repito porque es clave. Aunque no por ello resulta completamente determinante. O sea, es forzosa,
pero no es un destino, porque hay una posibilidad de resistirme y de subvertir, ¿sí? Y hay que pagar costos por eso. Puesto que el género es una asignación, se trata de una asignación que nunca se asume plenamente de acuerdo con la expectativa, ¿se entiende? O sea, uno es asignado y se espera que se comporte de determinada manera, pero uno siempre corre el riesgo de evadirse del reglamento de género. Las personas a las que se dirige nunca habitan por entero el ideal al que se pretende que se asemejen. Además, esta encarnación es un proceso repetido, y la repetición podría construirse precisamente como aquello que socava la ambición de un dominio voluntarista designado por el sujeto en el lenguaje. ¿Se entiende? Al ser una asignación y una repetición, hay una expectativa de que uno se comporte de determinada manera, pero nadie termina comportándose exactamente así. O sea, el ideal de masculinidad y de feminidad nunca es completamente performado. Todos, de alguna u otra manera, somos corregidos todo el tiempo. Eso es lo que demuestra este elemento artificial. Como se ve claramente en Paris is Burning, en París en llamas, el travestismo es una postura subversiva problemática. Cumple una función subversiva en la medida en que refleje las personificaciones mundanas mediante las cuales se establecen y naturalizan los géneros ideales desde el punto de vista heterosexual, y que socava el poder de tales géneros al producir esa exposición. Pero nada garantiza que exponer la condición naturalizada de la heterosexualidad baste para subvertirla. Esto es lo que pasa con el documental. O sea, el mero hecho de exhibir ese dispositivo no es per se un acto crítico. La heterosexualidad puede argumentar su hegemonía a través de su desnaturalización, como cuando vemos esas parodias de desnaturalización que reidealizan las normas heterosexuales sin cuestionarlas. Esto está refiriéndose a Víctor Victoria, Tutsi y demás. Vean, por ejemplo, lo que dice acá. En este sentido, la performativa inicial es una niña, anticipa la eventual llegada de la sanción. Os declaro marido y mujer. De ahí el peculiar placer que produce la historieta en la que nace una niña y la primera interpelación del discurso que se oye es una lesbiana. Lejos de ser una broma esencialista, la apropiación queer de la performativa parodia y expone tanto el poder vinculante de la ley heterosexualizante como la posibilidad de expropiarla. Bueno, no quiero extenderme más, pero en definitiva lo que va a plantear acá Butler, sobre todo en este último ensayo, que es acerca del término queer, es un poco un concepto que es interesante, que es el concepto de interseccionalidad, digamos, ¿no? Ella, de alguna manera, lo que está marcando es que probablemente haya privilegiado demasiado el significante género y el concepto de género y haya dejado de lado, por ejemplo, la raza, el elemento racial, digamos, ¿no? Y también ahí uno puede jugar con la apropiación, digamos. Muchos afroamericanos se han apropiado de injurias y los han elevado con orgullo, ¿no? Palabras injuriantes, ¿no? Las han tomado con orgullo. Entonces acá un poco lo que va a desarrollar un poco Butler es esa correlación. Vean, por ejemplo, les leo, ¿no? Lo último, acá en la página 314 dice: ¿puede el término superar su historia constitutiva de agravio? ¿Presenta hoy la oportunidad discursiva para construir una fantasía vigorosa y convincente de reparación histórica? ¿Dónde y cuándo un término como queer experimenta para algunos una resignificación afirmativa, cuando un término como nigger, que es un vocablo despectivo para referirse a la gente de raza negra, a pesar de todos los esfuerzos y reivindicaciones recientes, solo parece capaz de reinscribir su dolor? ¿Cómo y dónde reitera el discurso de los agravios, de modo tal que los diversos esfuerzos por recontextualizar y resignificar una determinada palabra siempre encuentran un límite en esta otra forma más brutal e implacable de repetición? Lo que está planteando Butler son dudas, ¿no? ¿Hasta qué punto la apropiación de la injuria, queer o nigger, en un sentido orgulloso, realmente funciona actualizando y no más bien replicando esa injuria? O sea, ¿hasta qué punto realmente es posible resignificarlo, ¿no?
Después hay todo un párrafo muy interesante donde analiza la genealogía de la moral de Nietzsche, que precisamente se basa un poco en eso, digamos, ¿no? Lo último prometido. Dice, el término queer, página 318, operó como una práctica lingüística cuyo propósito fue avergonzar al sujeto que nombra. Esa es la interpelación avergonzante. O antes bien producir un sujeto a través de esa interpelación humillante, ¿no? Esta es la cruza de Althusser con Austin, ¿no? O sea, me están performando e interpelando y me están construyendo como alguien que debe avergonzarse de lo que es. La palabra queer adquiere su fuerza precisamente de la invocación repetida que terminó vinculándola con la acusación, la patologización y el insulto. Esta es una invocación mediante la cual se forma a través del tiempo un vínculo social entre comunidades homofóbicas. Si la expresión performativa opera como la sanción que realiza la heterosexualidad del vínculo social, tal vez también funcione como el tabú vergonzante que perturba, queers, aquellos que se resisten o se oponen a esa forma social, así como aquellos que la ocupan sin la sanción social hegemónica. En este aspecto recordemos que las reiteraciones nunca son meras réplicas de lo mismo, y el acto mediante el cual un hombre autoriza o desautoriza una serie de relaciones sociales o sexuales es necesariamente una repetición. ¿Se entiende lo que está diciendo? O sea, acá es la posición positiva, si uno quiere, ¿no? La repetición, esto es medio deleuziano lo que voy a decir, la repetición nunca es repetición de lo mismo, es repetición de la singularidad, es repetición de lo diferente, cambia el contexto. O sea, yo repito algo, o sea, yo digo lo mismo, pero lo digo en otro contexto, en otro momento histórico, por tanto la recepción de esa palabra puede ser resignificada, ¿se entiende? Entonces, la palabra queer puede perturbar a aquellos que se resisten a esa forma social, aquellos que discriminan, así como aquellos que la ocupan sin la sanción social hegemónica. De acá está hablando sobre todo una democratización de la palabra queer, ¿no? O sea, bueno, en fin, léanlo en detalle. A ver, si pueden lean todo el libro, obviamente, pero si no, los textos que yo sugiero es, ya lo dije la clase pasada, los cuerpos que importan, el falo lesbiano, identificación fantasmática y acerca del término queer. Y si quieren ver la cuestión política, esto que mencioné de Laclau, discutir con lo real. Ahí van a tener un poco un pantallazo. Bueno, y con esto terminamos entonces la clase y el análisis, que obviamente siempre queda tela para cortar, digamos, pero la idea es probarles herramientas conceptuales, más o menos organizar el mapa conceptual del libro para que puedan leerlo. Con estas herramientas van a poder leerlo, lo creo. La próxima clase vamos a comenzar con deshacer el género. El último texto que vamos a tomar como objeto de análisis de la clase 7 y 8, y trataré probablemente la clase octava de tal vez sumar algún texto más que está fuera del programa, tal vez de este último texto que mostré la clase pasada de Butler, para marcar un poco la cuestión política, para ponerle una actualización a esto, ¿no? Para ver cómo este tipo de debates, son textos de los 90, principios de 2000, bueno, hoy estamos en 2022, cómo hoy podemos procesar también este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, muy bien, por hoy terminamos. Dudas, consultas al foro de la cursada, allí me encuentran, y bueno, espero que les esté interesando. A mí la verdad que me interesa mucho el pensamiento de Butler cada vez más, así que lo estoy compartiendo con ustedes. Cualquier duda, cualquier consulta, en el foro de la cursada me encuentran. Les mando un gran abrazo y la seguimos la próxima semana.